Si quieres un producto que llame la atención y se vuelva el favorito de tus clientes, tienes que aprender esto. En este video te digo cómo armar este slice cake, rebanadas de pastel frescas, frutales, tan antojables que tus clientes no van a poder decir que no. Que además de verse irresistible, es perfecto para vender por porción y aumentar tus ingresos. Pero antes de empezar, por favor, suscríbete al canal, activa las notificaciones, así YouTube te va a avisar cada vez que publicamos un nuevo video, una nueva receta. Vamos a empezar haciendo la crema que es para rellenar nuestro pastel. Necesitas queso crema. El queso crema que puse aquí está frío. Yo te recomiendo que lo hagas así porque al momento de batirlo, si lo tienes a temperatura ambiente, muy fácil pierde su estructura si lo batimos mucho, o sea, se deshace pues. Entonces, así cuando está frío es más difícil que pierda su estructura. Lo vamos a batir hasta deshacer los grumos. Son como 40 segundos hasta que veas que se pone cremoso. No tienes que batir demasiado, o sea, es menos de un minuto, simplemente hasta que tú veas que ya no tiene grumos. Y ahora vamos a agregar la crema para batir. Esta tiene que estar muy fría. Y cuando te digo perder su estructura, me refiero a que el queso puede quedar muy aguado y no queremos eso. O sea, simplemente tienes que ver que se deshagan los grumos. Esta crema sí tiene que estar muy fría, lo más fría que puedas ponerla. Yo voy echando la crema en 3 partes. Cuando puse la segunda parte de crema, en este punto voy a agregar aquí el azúcar glass. Mira, tienes que llegar a este punto, o sea, se ve mucho más esponjosa y se forman estos picos, pero se mantiene suave. Está súper cremosita, te recomiendo mucho que la pruebes si todavía no la has probado. Y en este momento es importante que sepas que hay cremas para batir de origen animal y de origen vegetal. Puedes usar la que prefieras. Si usas de origen animal, vienen sin endulzar, tú le agregas el azúcar a tu gusto y te recomiendo que te fijes que tenga mucho porcentaje, o entre mayor porcentaje de materia grasa tenga, más firme te va a quedar tu crema. Y si usas de origen vegetal, generalmente ya vienen endulzadas, usa la marca que prefieras. La duya que yo le estoy poniendo es la 1A y es opcional, o sea, esto es para que la cantidad de relleno quede más uniforme, pero puedes ponerlo así directamente con la pura manga, o sea, le haces el corte, nada más tienes que hacer una presión pareja, pero esto, la manga es mucho más fácil también que poner la crema directamente en el pastel. Ahorita vas a ver cómo te facilita todo. Voy a poner la crema dentro de la manga. Mientras no estés usando la crema, ponla en refrigeración. Y como este es un pastel frutal, o sea, no solamente queremos que sepa delicioso, sino también que se vea delicioso, voy a usar fresas. Ahorita hay mucha fruta de temporada, o sea, puedes usar una combinación que a ti te guste. Puedes usar kiwi, que también está buenísimo. Puedes usar durazno. Yo voy a usar fresas y mango, entonces lo que voy a hacer es ir cortando mis fresas en trocitos. A mí me gusta mucho usar la fruta fresca, las fresas bien frescas, así que las lavo justo al momento en el que ya las voy a usar. Y un tip es que no las dejes demasiado tiempo en el agua, o sea, nada más ponlas 8 minutos en agua, pon un temporizador y no las dejes más tiempo. Escúrrelas, sécalas bien y así te van a durar más bonitas. Ya tengo las fresas cortadas, yo hice este corte y con esta cantidad está bien para lo que yo voy a hacer y también le voy a poner mango. Yo estoy usando esta variedad de mango, está deliciosa, ahorita está de temporada. La verdad no estoy segura cómo se llama, lo voy a investigar y de hecho te voy a dejar una encuesta aquí en la descripción para que si tú sabes me digas cuál es este mango. La verdad es que tiene como mucha carnita, no tiene pelitos, ahorita vas a ver.
Ahora sí ya tengo toda la fruta, ya también tengo mi bizcocho, este es un bizcocho de vainilla, yo lo preparé un día antes. Puedes usar la receta que prefieras, pero esta receta yo te la voy a dejar aquí en una tarjeta. Es el bizcocho que a mí más me gusta, es un bizcocho básico, pero que combina súper bien con todo. Y pues necesitas también tu molde donde vas a empezar a armarlo. Lo primero que haré es cortar mi bizcocho en capas. Yo le corté la parte de arriba y lo corté también en 2 capas, pero si quieres puedes cortarlo en 3 perfectamente. Yo hice solamente una receta de vainilla y voy a usar solamente 2 capas, así que esto pues te lo comes o lo dejas para otros proyectos. Y para ayudarme a armar mi pastel más fácil, lo que yo hago es traerme el mismo molde donde horneé mi bizcocho y voy a ponerle plástico film por las paredes. Mira, en esta parte de aquí generalmente yo lo que hago es poner doble plástico, o sea, lo pongo de esta forma y de esta forma, porque la idea de poner el plástico es para que proteja todo el bizcocho y no se reseque, pero siempre batallo mucho al poner la segunda capa de plástico porque el plástico film o el papel film se pega mucho y entonces se deshace lo que ya tienes abajo. Y ahorita lo que hice fue poner solamente una tira de este lado y aquí en los costados le puse papel celofán de las bolsitas que ya venden. Entonces creo que es un buen tip. En los otros slice cake, porque si no lo sabías, tengo varios videos de pasteles slice cake. Son estos pasteles para vender así en rebanadas con un sabor delicioso, con presentaciones súper bonitas. Tengo muchos sabores aquí en el canal. Te dejo una lista completa justo aquí. Te voy a dejar más enlaces abajo en la descripción del video para que vayas a verlos. Entonces, en esta ocasión lo hice diferente y creo que me funcionó mucho mejor. Voy a empezar a poner mi primer capa de bizcocho así directo en el molde. Este que tengo aquí es un almíbar simple, puedes ponerlo o no. Yo lo estoy poniendo así con la brochita, no como generalmente lo aplico directamente con el contenedor porque quiero humedecer el bizcocho, pero no quiero que quede demasiado mojado, por eso es poquito. Y ahora le voy a poner una capa muy generosa de la crema y por eso te decía la importancia de la boquilla porque quiero que quede bien distribuida. Usar la manga de esta forma te ayuda para distribuir la crema de manera más uniforme y así queda una capa de crema del mismo grosor en todo el pastel. Yo le estoy alisando muy poquito nada más para repartir mejor la crema y ahora sí voy a empezar a poner la fruta. Este pastel es una versión diferente o una variación de los slice cake que ya te he mostrado porque siempre me gusta tratar de complacer a todas las personas que me ven y me escriben y he visto comentarios en mis otros videos de que si se puede usar chantilly, que si se puede usar fruta natural. También hay personas que escriben que les gustan los pasteles con más relleno, así que traté de juntar todas esas peticiones en este pastel. Yo le puse una buena cantidad de fruta entre mango y fresa porque pues si es un pastel frutal pues queremos que sepa fruta y nuevamente voy a ponerle la crema. Y te decía que traté de complacer los comentarios que más se repetían en mis otros videos. En este video si tienes alguna petición o se te antoja alguna receta, escríbeme en los comentarios, claro que trataré de hacerla, o si quieres que haga alguna técnica o una decoración de pastel así en específico, pues también pónmela en los comentarios, trataré de hacer la receta o la decoración que más se repita. También le puse una buena cantidad de crema y ahora simplemente estoy alisando un poco la parte de arriba. Finalmente la última capa de bizcocho le presiono un poquito para que se adhiera bien con la crema y nuevamente voy a humedecer un poco con el almíbar. Y finalmente vamos a taparlo para que no se vaya a resecar. Lo vamos a cubrir muy bien con el mismo plástico que ya le habíamos puesto y te lo llevas a refrigerar. Yo dejé mi pastel en refrigeración toda la noche, o sea, ahorita ya está bien delicioso, bien absorbido. Lo que voy a hacer es ponerlo en una tablita y te voy a enseñar cómo hago el corte.
Para hacer el corte ya tengo aquí mi cuchillo en agua caliente porque eso es bien importante para que el corte sea limpio, y generalmente en todos los videos de slice cake que yo ya te he mostrado siempre hago mi rebanada de 2 centímetros, pero en esta ocasión la voy a dejar un poco más gruesa, entonces voy a medir para que quede cada rebanada de 3 centímetros. Y lo primero que yo hago es ir marcando dónde va a quedar cada rebanada. Y ya que hice las marcas, ahora sí voy a hacer el corte. Y es importante que entre cada corte vuelvas a calentar tu cuchillo con agua, le pasas así una servitoalla y ahora sí haces el corte nuevamente. Ya tengo todas mis rebanadas listas. En esta ocasión las puse en estas cajitas. Te voy a dejar el enlace donde puedes conseguirlas abajo en la descripción. Y en otros slice cake yo te he mostrado, o sea, la forma de que tú hagas tus propios empaques así mucho más económicos, se ven muy atractivos. Te voy a dejar todos esos videos de los slice cake abajo en la descripción. Y ahorita para decorar, en esta ocasión yo no quise hacer la decoración desde el inicio, sino que vamos a hacer la decoración de forma individual. O sea, vamos a mostrarte cada una de las cajitas. Aquí tengo la boquilla 895, puedes usar otra de boquilla, otra duya, la que a ti te guste. Esta a mí me parece que se ve muy bonita. La voy a usar por este lado, que es la parte dentada. Mira, estas las puse nada más para que se vea más atractiva la rebanada, que sea bonita la decoración. Estas no son flores comestibles, o sea, cuando he usado flores comestibles se los digo, sin embargo sí las desinfecté igual que lo hago con las flores comestibles, pero es como una idea. Si tú vas a hacer fotos de tus rebanadas para vender, pues creo que se ve bonito. Tienes que competir ahorita con muchas personas que están vendiendo postres, entonces si tú las vas a subir a tu WhatsApp o a tus redes sociales, pues está bien que las fotos se vean muy bonitas. De hecho, tengo ya un video, porque aquí no nada más te comparto recetas, o sea, tengo un video donde te compartí algunos tips y trucos de cómo hacer tus fotos más bonitas. Hace mucho tiempo te puse ese video, te lo voy a dejar aquí, también te lo dejo abajo en la descripción, junto con otros videos que creo que te pueden servir si vas empezando a vender postres, estás empezando a vender pasteles. Tengo un video de cómo aumentar tus ventas, tengo también un video de cómo sacar el precio de tus productos, entonces te los dejo abajo en la descripción, pues por si nunca los has visto. Y te voy a pasar otro truco para que tu foto se vea más bonita. Mira, por ejemplo, aquí yo hice el corte y salió perfecto, se ve la fruta y todo, pero tiene algunos huequitos. Lo que yo hago para el momento de hacer mi foto es que corto una fruta extra, y esto pues lo puedes aplicar igual, y le vas a clavar la fruta para que se vea mucho más roja y se va a ver más bonita tu foto. ¿Has visto cómo cambia? Pues es que son truquitos que también hasta los de McDonald's, todos los que hacen fotografía de alimentos hacen sus truquitos para que la foto sea mucho más atractiva. Y estas rebanadas ya las voy a decorar aquí directamente en la cajita. Le puse la crema al resto de las rebanadas, pones también la fruta. Si quieres puedes usar las flores comestibles, o si prefieres puedes ponerle sprinkles o perlas de azúcar comestible. A mí me gusta mucho cómo se ven las rebanadas de pastel en estas cajas, siento que lucen muchísimo. Si también te gusta, te dejaré el link de donde puedes comprarlas en la descripción del video. Me encanta esta presentación y estoy segura que a tus clientes también les va a encantar, es muy práctica y es un slice cake más económico ya que no usamos ganache, pero a pesar de eso sigue siendo un pastel delicioso. Los slice cakes siempre van a funcionar, o sea, porque son una rebanada de pastel
tan atractiva, de verdad que llama muchísimo la atención, se antoja mucho. En esta temporada yo quería mostrarte que con las frutas que hay, o sea, puedes hacer pasteles, slice cakes súper frutales y eso, a todo el mundo nos gustan los pasteles con fruta. Lo único que sí es que si vas a poner esta fruta de decoración, o sea, y si vas a dejarla varios días en refrigeración, que yo te recomiendo 3 máximo, le pongas un poquito de brillo para fruta. Pero yo te recomiendo que las hagas para vender en ese día, o sea, que las anuncies desde antes a tus clientes. Estoy segura que fácil puedes vender estas 7 rebanadas. Y algo súper importante, siempre me preguntan, siempre que hago slice cake me preguntan si se puede cambiar las ganaches que yo he puesto. Generalmente yo los hago con ganache porque aparte de que es deliciosa, pues queda muy consistente, o sea, aguanta súper bien el pastel y todo. Y siempre me preguntan, ¿lo puedo hacer con chantilly? ¿Lo puedo hacer con chantilly? Pues yo tenía pendientes hacerles un pastel relleno con chantilly. Aquí yo le puse mi toque de queso crema porque la verdad a mí, o sea, personalmente, comer solamente pastel con crema chantilly no es como mi favorito. Por eso yo te recomiendo que la enriquezcas un poquito con el queso crema. Y pues sí se puede, o sea, ya vimos que sí se puede, te sale un corte súper bonito. Igual yo le puse un poquito de fruta extra a 2 rebanadas nada más, pues para que vieras, o sea, cómo queda más bonito para la foto. Pero pues ya está, sí se puede, sí te queda un pastel slice cake delicioso y un poquito más económico. Personalmente, yo soy de la idea de vender un pastel que te guste, o sea, no importa que tenga ingredientes más caros, porque a veces mucha gente cree que porque es para vender tienes que hacer con ingredientes económicos. Yo pienso que tienes que hacerlo con los ingredientes que a ti te gustan, como a ti te gusta el pastel, y estoy segura que tus clientes se van a fidelizar y te van a empezar a conocer por ese gusto que tú tienes. Y los ingredientes siempre tienes que sumárselos, o sea, tienes que ponerle el precio que le corresponde a cada pastel. Bueno, esa es mi idea, esa es mi percepción de postres. Pero pues cada quien, a veces que hay algunos clientes que dicen es que no quieren pagar, bueno, tal vez puedes ofrecerles un producto que esté delicioso también, pero que sea un poquito más económico. Pero igual, siempre te recomiendo que les pongas cositas a tus pasteles, etiquetas, cosas que los hagan diferentes de la competencia. Esa es mi opinión para que tú destaques. Pero si quieres, o sea, quitárselos, pues también son cosas que al final vas poniendo o quitando y los vas ajustando a tu precio. Si no sabes calcular el precio de tus pasteles o de tus postres, hace tiempo te publiqué un video donde puse muchos ingredientes, digamos, de la fórmula de cómo sacar el precio de tu postre. Te voy a dejar ese video aquí. Y tú puedes ajustarlo, o sea, quitarle o ponerle elementos, pero pues tienes que tener la noción básica de cómo calcular el precio de tus postres. También te voy a dejar el enlace a ese video en la descripción porque eso creo que es más importante, que sepas hacer pasteles deliciosos y que los sepas decorar, está muy bien, pero lo principal es que generes ganancia con lo que haces. Entonces aprende a cobrar el precio de tus pasteles. Y por cierto, ese video es completamente gratis. Yo lo hice hace tiempo, lo pensamos, lo planeamos aquí con Paul y yo, y se los dimos a ustedes gratis porque sé que hay mucha gente que no sabía cómo calcular el precio de sus postres, y supe que ese mismo video, o sea, mi video, lo están vendiendo como curso a personas que no saben y que de repente le dicen, si no sabes cómo calcular el precio, te vendo un curso, y es nuestro video, el que está aquí gratis. Igual también hace poco, o sea, una persona que me dijo, es que no puedo acceder al curso, y yo, ¿cuál curso? ¿Al de galletas? No, es que tu curso de slice, dije, es que eso yo lo tengo, me dijeron por Instagram, y yo se los he dado gratis. Todos mis videos de slice cake los están vendiendo como cursos, o sea, hubo personas que los están vendiendo, no sé por dónde hicieron una página y están vendiendo mis videos. Entonces ayúdanos, de verdad, comparte nuestros videos, coméntalos, dale like, suscríbete, porque yo se los doy a ustedes gratis con todo el cariño. Todas las recetas son probadas, todas las recetas las hemos practicado, y es para que tú, o sea, para que te ayuden con ideas, con cositas, con tips que estoy segura que te van a servir para tu emprendimiento. Entonces se los hemos dado gratis, no paguen en otro lado porque pues todo es de aquí, de nuestro canal de YouTube, y entonces pues nos apoyan mucho cuando dejan comentarios. Por eso, no, de verdad, fíjense, y si ven a alguien que los está vendiendo, ayúdenos a reportar. Por eso te recomiendo que explores el canal. Aquí hay una sección de videos donde tengo muchos videos de postres que hemos hecho para vender, de recetas de pastel. Si buscas alguno en específico, por ejemplo, que tú quieres la receta del pastel de Red Velvet, búscalo así en YouTube, pastel de Red Velvet nivel delicia, y te va a dirigir a mi video. Bueno, de eso creo que tengo 3. Busca el más reciente, o sea, todas las recetas funcionan, pero siempre cuando publico una nueva es porque le actualicé algo o porque, no sé, le hice una variación en la presentación. Busca brownies de chocolate nivel delicia, pastel de vainilla nivel delicia, que este es el pastel de vainilla, el bizcocho de vainilla que usamos para esta receta. Así búscalo, bizcocho de vainilla nivel delicia, y te va a salir mi receta. Y pues ahí explora el canal, estoy segura que hay muchas recetas que todavía no has visto que están deliciosas,
deliciosas, la panacota, carlotas, tenemos postres para vender y también tenemos muchas decoraciones aquí de pasteles. Hace poquito hicimos una con las gemas que está súper bonita también. Si no has visto ese video, vete unos 3 atrás y lo vas a encontrar ahí. Y pues nada, antes de irme, de verdad, gracias por apoyarnos. Yo sé que muchas personas nos apoyan mucho compartiendo los videos y también gracias a todos los que se han hecho miembros del canal. En todos nuestros videos ponemos la lista de agradecimientos. Aquí pues les damos el crédito al apoyo que nos dan siempre. Si ahorita no puedes hacerte miembro, no pasa nada. O sea, de verdad nos apoyas mucho cuando interactúas con nuestros videos. Si quieres seguirme también por mis redes sociales, puedes seguirme por allá. Y cuando digo que reportes algo que veas raro, o sea, de que están vendiendo nuestros videos como cursos o que los ves en otras cuentas que no es la de Nivel Delicia, que es la de mis redes sociales o la de mi canal, es nada más, o sea, que me mandes un mensajito. Muchas redes sociales te permiten hacer el reporte ahí, pues no, mándame un mensajito, esta cuenta está publicando tu video y de esa forma pues también nos ayudas mucho. Y si quieres ver más recetas de postres deliciosos, Nivel Delicia, así súper delichu, no te pierdas esta receta de aquí. Yo soy Elena y te veo en el siguiente video. Bye.